Bien, vamos a ver los tipos de ángulos. Recordaremos que el ángulo es una figura que se forma al unir un par de líneas. Voy a utilizar esto para empezar a explicar. Tenemos un par de líneas, aquí está rotulada como línea G y línea F, unidas por un punto llamado vértice. Este punto B1 vendría siendo el vértice que une las dos líneas que nos están chocando. Ok, entonces este ángulo, cuando toma un valor de 0 hasta antes de 90, se le llama ángulo agudo. Pero cuando pasa de los 90, ya es un ángulo obtuso. Aquí podemos ver que como vamos aumentando del 90 al 180, va aumentando aquí el ángulo y está dentro de los obtusos. Pero cuando es justamente 180, se le llama ángulo llano, que viene siendo media circunferencia. Pero ¿qué pasa cuando es justamente los 90 grados? Entonces es un ángulo especial llamado ángulo recto. ¿Sí? Aquí nosotros podemos hacer variar. Este es un ángulo recto, siempre son 90 grados. Entonces, cuando es un ángulo antes de los 90, se llama agudo. Cuando es justamente los 90, es un ángulo recto. Cuando está después de los 90 y antes de los 180, es obtuso. Pero cuando es 180, es un ángulo llano. Okay. ¿Vimos? Vamos a ver. También, eso es un ángulo, ¿no? Pero cuando tenemos un par de ángulos que son vecinos uno del otro, si la suma de ellos, la suma de los ángulos que son vecinos, suman 90 grados, y podemos ver el que está en rojo y el que está en azul, son ángulos complementarios porque la suma de ellos da 90 grados. Es un ángulo recto y la suma de los dos nos da 90. Aquí podemos ver, podemos ahí manipular los ángulos, pero la suma de ellos nos debe dar 90. Okay. Otros ángulos especiales son los suplementarios. Aquí, de manera similar con los complementarios en la cual la suma son 90, aquí son 180. Aquí podemos ver cómo al manipular el ángulo, aquí podemos ponerlo a que sean justamente 90 grados, y 90 menos 90, y pues como que aquí está un poco descalibrado esto, pero la suma de los dos debe dar 180 grados. Y son suplementarios. Entonces, si nos dicen que dos ángulos son suplementarios, es que si a este le llamamos ángulo A, ángulo A más B es 180. Okay, avanzamos. Ángulos adyacentes. Aquí vimos un par de tipos que son adyacentes. Los complementarios y suplementarios son adyacentes. Pero los complementarios y suplementarios, la suma nos da 90 y 180 respectivamente. Los adyacentes pueden ser o no ser complementarios o suplementarios. Simplemente son vecinos. Son adyacentes. Este ángulo A2 y B2 son adyacentes. La suma puede dar cualquier cantidad en ángulos, ¿no? No precisamente 90 o 180. Son vecinos. Y estos que se llaman opuestos por el vértice tienen una característica que nos va a servir como dato, como para avanzar en un problemita en la cual queremos conocer los ángulos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver el vértice, que es donde se cruzan o se unen, intersecan un par de líneas. Y si vemos, aquí hay dos en color azul y dos en color rojo, y son iguales. ¿Por qué? Por esa propiedad que son cuando tenemos dos ángulos que están opuestos por el vértice. Aquí está el vértice, aquí está uno y aquí está el otro, pero están opuestos por este vértice, son iguales. Y estos dos que están en rojo también son por opuestos al vértice, son ángulos iguales. Okay. Entonces, esta propiedad pues, nos va a servir para poder determinar ciertos valores de ángulos. Bien, vamos a avanzar. Ok, aquí tenemos, voy a hacer un zoom un poquito, aquí está. Tenemos un par de líneas paralelas. Podemos ver, aquí voy a colorear estas dos para que se aprecien distintas a la que las cruzan. Espero que no está muy tardado esto, lo voy a poner
con rojo, este también. Y el otro pues, lo voy a poner con verde. No, todo verde. Está verde, verde. Y cerramos aquí. Y tenemos que las dos líneas que están en rojo son líneas que son paralelas. Y la que los interseca, la que los cruza es una línea, es una recta o un segmento de recta verde. Y podemos, aquí vamos a ver algunas propiedades que son los tipos de ángulos correspondientes, los ángulos alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice, que ya los mencionamos, y los suplementarios. Hay ciertos ángulos que entre sí son iguales y hay otros ángulos que la relación que hay es que suman 180 grados. ¿Okay? Aquí podemos ver que hay unos ángulos, vamos a empezar los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes tienen la característica de que, déjenlo pongo aquí, voy a poner este ángulo de aquí, no está, voy a apuntarlo, no tengo una cabeza de flecha, pero aquí se ven las flechas. Y este ángulo es correspondiente a este otro y por lo tanto son iguales. Este ángulo de aquí es igual. Ok, entonces, vamos a ver si podemos determinar el ángulo aquí. Ok, aquí tenemos el ángulo. Tenemos que son 135 grados. Voy a poner este de acá, voy a valorarlo también. Ok, aquí también tenemos que estos son 135 grados. Entonces son iguales, son correspondientes. Este ángulo le corresponde a este otro. ¿Sí? Okay. Aquí podemos ver que así son. Ahora dice alternos internos. Vamos con este otro, vamos con este de aquí. ¿Cuáles se alternan de manera interna? Estos que están acá, estas partes de aquí, son las partes externas. Estos dos son externos y estos dos también. Estos dos son internos y estos dos también. Entonces, como vamos a ver, este que es alternos internos, este que está aquí es el alterno interno de este que está acá. Y podemos ver que estos dos son iguales. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner, vamos a determinar el ángulo aquí. Que nos dé el valor del ángulo. Ok, y podemos ver que efectivamente corresponde a los 135 grados. Entonces, este ángulo y este otro por alternos internos son iguales. Ok, pero ¿qué hay con los alternos externos que dicen aquí? Los alternos externos, pues viene siendo este de aquí y entonces este de acá que son externos. Vamos a comprobar. Vamos a llamar el ángulo este de aquí. Ok. Movemos aquí el valor del ángulo para que se aprecie y vemos que también son 135 grados. Ahora, hay otra propiedad que ya lo habíamos mencionado, que es la de opuestos por el vértice. Aquí podemos ver que estos dos son opuestos por el vértice, ya que habíamos mencionado que son iguales, ¿ya? Ese es el vértice, estos son opuestos y son iguales, 135 grados y 135 grados. Aquí podemos ver esos dos también. Por lo tanto, estos dos esperamos que también sean iguales, por la misma propiedad de opuestos por el vértice. Ok, avanzamos. Entonces quedamos que estos serán alternos externos. Bien.
Ahora vamos a ver este de acá. Aquí yo tengo que mover. Estos suplementarios son los que suman 180. ¿Qué significa? Que la suma de estos dos, pues me debe dar 180 grados. ¿Por qué? Porque son vecinos y son, si nosotros miramos la figura aquí, con esta parte, sería una media circunferencia. La media circunferencia son 180 grados. ¿Okay? Entonces vemos que son suplementarios. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner que nos dé el ángulo en este orden. Ahí está. Vamos a ponerlo que nos mueva aquí el ángulo. Y nos dice que son 45 grados. Más 135. Vamos a ponerlo. Más 135 que tiene el ángulo de arriba. Nos da 180 grados. Aquí comprobamos que son suplementarios. Entonces, si yo sé que este ángulo que dice que es 45 grados, el del otro lado también son 45 grados. Y por alternos externos, este otro también. ¿Sale? Por alternos internos, este sería igual que este. 45 grados y este también. Y opuestos por el vértice, 45 grados. Ok, avanzamos. Okay. La bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Pues aquí tenemos, es una línea, es una recta que divide un ángulo, en dos, de la misma, del mismo valor. Aquí tenemos, si yo modifico se mueve la bisectriz, pero es igual. Si aquí podemos ver el ángulo de alfa y beta, no se ve bien si es ángulo Z, pero es el mismo valor. Y esta es la mediatriz, perdón, la bisectriz, la que divide el ángulo en dos. Es una bisectriz. Ok, la colinealidad también es una propiedad que nos dice que la cual nos dice que tres o más puntos están en una misma línea. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. La perpendicularidad es cuando dos líneas o dos rectas se cortan o se cruzan formando un ángulo recto. Un ángulo de 90 grados. Claro. Si yo aquí lo muevo segmento de recta, la línea perpendicular pues va a girar de manera que se va a mantener los 90 grados. Paralelismo. Aquí tenemos el paralelismo. Tenemos una línea, un segmento de recta. Pues una recta. Y la recta paralela está con respecto a esto. Nunca se va a cruzar. Yo puedo aquí cambiarle, manipular ahí, jugar con los valores, pero si está asociada a una recta paralela, pues nunca va a cruzarse con esta. Okay. Vamos con la mediatriz. La mediatriz es, esta va a cortar en el punto medio un segmento de recta. No se aprecia muy bien, igual lo podemos hacer nuevamente aquí. Yo tengo aquí un segmento, voy a poner un segmento de recta. Ahí está. Y si yo quiero una mediatriz, pongo aquí mediatriz y le digo de qué cosa quiero la mediatriz. Yo quiero de esta y me la voy a poner justamente a la mitad. Si yo aquí le modifico por la longitud, pues va a moverse esto, la mediatriz.
¿Ok? Bien, entonces, esto es un poco de lo que es de los fundamentos de geometría, en la cual se ve cuestiones de ángulos, cuestiones de algunas líneas, que nos van a servir para poder entender ya algunos problemas en los cuales hay que determinar los ángulos y se manifiestan con algunas ecuaciones.